Resulta que tenemos un cuerpo psíquico del cual no sabemos nada. La medicina antigua describe todo esto. Cada década aumenta la cantidad de psicólogos, psiquiatras, hospitales psiquiátricos. ¿Qué significa todo esto? Falta de energía. Para todos los males y el dolor, los mejores remedios son el aire, el agua y el sol. No puedes estar al sol ni al aire, es decir, te proponen que te mueras. Resulta que para alcanzar un objetivo solo se mueve de manera prolongada. La energía pránica fortalece la voluntad en una persona, la determinación, la capacidad de vencer, superar dificultades, desesperación, miedo y decepción. Hola a todos, este es el proyecto Austeridad en Zapatillas. Y hoy vamos a hablar de cómo actividades tan aparentemente simples como correr y caminar pueden influir en nuestra salud mental y física. Y hablaremos de esto con una autoridad seria en el campo de la medicina, tanto en el ámbito físico como en el de salud mental. Con una persona cuyo nombre, sin necesidad de títulos, ya habla por sí mismo. Oleg Torsunov. Hola, buenos días. Hola, Alexander. Doctor Torsunov, llevo con ganas de hablar sobre este tema mucho tiempo. Estoy muy contento de tener la oportunidad de hablar precisamente con usted. De hecho, llevo bastante tiempo haciendo deporte, incluyendo correr. Y debo decir que yo, como muchas personas jóvenes, lo hacía principalmente por razones de desarrollo físico. Es decir, para ser más resistente, estar más delgado, etc. Pero con los años noté cierta correlación. Vi que en los periodos en los que corro y practico deportes activamente, me siento un poco diferente. Es como si, por muy trillado que suene, me sintiera un poco más feliz. Y cuando desaparece la carrera de mi vida, la felicidad también se desvanece por alguna razón. Vi esta correlación. Empecé a buscar la respuesta en el plano fisiológico. Pensé que quizás sean las endorfinas, quizás dopaminas, toda esa historia. Y parece que sí. Realmente algo se produce al correr, pero en cierto modo, la cuestión no está completamente resuelta. Entonces escuché en sus conferencias la mención de que los procesos ocurren no solo en el plano físico, sino también en el sutil. Me gustaría mucho hablar con usted sobre qué sucede en el plano psíquico sutil, que nos permite, a través del correr, caminar continuamente y realizar otros ejercicios, sentirnos más felices. ¿Cómo funciona eso? La sensación de felicidad en sí misma es una sensación sutil. No es que se libere dopamina y la persona se sienta feliz. La felicidad es energía. Tenemos un cuerpo psíquico, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo psíquico y espiritual. La medicina antigua ve al ser humano de esta manera. El cuerpo espiritual significa alma, el alma tiene conciencia. La conciencia del alma tiene tres energías. La energía de la felicidad, nadie puede vivir sin felicidad. La energía de la eternidad y la del conocimiento. Todos quieren saber cómo ser felices y vivir eternamente. Estas tres energías actúan en el cuerpo espiritual. El cuerpo psíquico está construido a imagen y semejanza del cuerpo espiritual. En él también actúan estas tres energías. Pero si en el cuerpo espiritual provienen de la fuerza divina, nos alimenta la fuerza divina. El cuerpo psíquico se alimenta de las energías de la naturaleza. La energía de la eternidad es el aire fresco, la sensación del aire fresco. Por ejemplo, en un espacio cerrado no hay energía de la eternidad, o hay muy poca. Para ello debe haber un espacio abierto. Por eso todos quieren aire fresco, aunque haya suficiente oxígeno aquí en la habitación. Aún así no será la misma sensación porque el prana y el oxígeno son cosas diferentes. La energía de la felicidad proviene del sol. Cuando una persona está bajo el sol se siente más feliz. En el ruso la palabra alegría, radost, ra es sol, dost, dar. Dar sol, alegrarse, ser feliz. Mientras que la energía del conocimiento se fortalece bajo la influencia de la energía del agua. Por eso hay una canción. Para todos los males y el dolor, los mejores remedios son el aire, el agua y el sol. Los mejores remedios son el aire, el agua y el sol. Estos tres elementos activan las energías en una persona en movimiento. Para que se activen más hay que absorberlas en el cuerpo. Y para esta absorción existen prácticas de ascetismo que la gente ha realizado desde tiempos antiguos, solo que ya no saben por qué lo hacen. Antes lo sabían, ahora no. La primera ascesis es la posición estática del cuerpo y el contacto con el agua. Cuando estás en el agua, absorbes su energía, no el agua en sí. No es que absorba agua con las células, sino su energía. La energía del agua calma a la persona, lo que lleva a la comprensión de la verdad. También la posición estática.
Los yogis se sientan a meditar, están mucho tiempo sin moverse. En una postura estática se absorbe la energía del agua, la persona se calma y llega a comprender el conocimiento. La energía del conocimiento aumenta. La energía del sol se absorbe cuando uno está al sol al aire libre y también durante el ayuno. La persona no come, bebe agua y se activa en él la nutrición solar. Se absorbe la energía del sol y aumenta la energía de la felicidad en el cuerpo. Cuando una persona realiza un movimiento prolongado, se llena de la energía del prana. Y si hablamos de las funciones psíquicas, la energía pránica fortalece la voluntad en una persona, la determinación, la capacidad de vencer, superar dificultades. Además, nuestro cuerpo psíquico está conectado con los objetos del entorno por medio de unos hilos. Por ejemplo, uno quiere entrar a la universidad, ya está conectado con este objeto en el plano psíquico. Y, por ejemplo, no tiene suficiente buena suerte para entrar, sabe todo, ha estudiado pero no tiene suerte, va allí, pero a pesar de todo, no le ponen buenas notas. Si realiza movimiento prolongado, limpia esta conexión en el plano de la voluntad, la limpia con su voluntad, y ya puede ingresar a la universidad después de algún tiempo de carreras prolongadas. También es muy importante saber qué distancia hay que correr, porque tenemos 5 capas psíquicas. Hoy corrí a una velocidad de 6 minutos 30 segundos por kilómetro en promedio. En 22 minutos a esta velocidad se limpia una capa psíquica. Eso significa que hay que correr 1 hora y 50 minutos para limpiar las 5 capas psíquicas, que son unos 17 kilómetros. No se corre todos los días. Mi horario es una vez cada 6 días. Corro así y limpio las 5 capas psíquicas. Y los sueños y deseos más preciados están en las capas psíquicas más profundas, en lo más profundo de la psique de la persona. Por eso, a menudo, incluso si la gente corre, no alcanzan su objetivo porque no saben que no deben correr a menudo, por poco tiempo, sino de vez en cuando y por mucho tiempo. Esto da la posibilidad de activar y fortalecer la voluntad. Y esta historia, cuando una persona hace ejercicio todos los días y como parte del ejercicio corre 5 kilómetros, ¿no funciona? Funciona, por ejemplo, 22 minutos de carrera y unos 3 kilómetros a un ritmo como el mío, de 6 minutos 30 segundos por kilómetro, limpia una capa psíquica. La primera capa psíquica es responsable de la implicación de la persona, de su capacidad para trabajar, de su interacción con la naturaleza. Por ejemplo, uno puede tener trastornos relacionados con el clima. Esto también se encuentra en la primera capa psíquica, o la imposibilidad de comunicarse con las personas cuando uno es cerrado e introvertido. Todo esto se limpia con el ejercicio. La persona hace ejercicio, se conecta con la vida. Pero si quiere limpiar sus pensamientos, su estado de ánimo o deseos profundos, todo esto está en un nivel más profundo. En las capas psíquicas más profundas también se encuentran todas las enfermedades mentales como esquizofrenia, etc. Es decir, si allí hay bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? La energía psíquica circula de una manera normal, pero ciertas alteraciones en el pensamiento la pueden bloquear. Los pensamientos están en la tercera capa, el estado de ánimo en la cuarta, y nuestros sueños, deseos profundos, los objetivos en la quinta capa. Cuando una persona se desilusiona con la vida, entra en depresión porque le falta energía solar. Se acumula en forma de bloqueo mental. Un bloqueo significa una falta prolongada de cierta energía. Este bloqueo significa que la energía solar no llega a la quinta capa y la vida de la persona se derrumba. Si no hay suficiente energía de voluntad en la quinta capa, también se crea un bloqueo que interrumpe el flujo del prana. Y si el prana no se mueve allí, la persona se vuelve apática, no cree que puede alcanzar sus metas. Resulta que para creer en el logro de una meta, es necesario realizar un movimiento prolongado. La gente no sabe esto. Y cuando el movimiento de la energía del conocimiento en la quinta capa del cuerpo psíquico se interrumpe, uno se vuelve muy irritable y vulnerable. Entra en desesperación. Hay 3 estados que te afectan profundamente en la vida. Estos son desesperación, miedo y decepción. La desesperación es la falta de energía del conocimiento. El miedo es la falta de energía pránica o de energía vital. Y la decepción es la falta de energía de la felicidad. Resulta que tenemos un cuerpo psíquico y no sabemos nada sobre él. La medicina antigua describe todo esto. Nuestra medicina dice que todo eso se debe a la dopamina.
y lo reduce todo a elementos químicos. Todos saben que cuando el cuerpo muere, la persona no muere con él. Incluso Vysotsky canta, una buena religión inventaron los hindúes que cuando estiras la pata no mueres para siempre. Si tu alma quería elevarse, renacerás con un sueño, pero si viviste como cerdo, seguirás siendo cerdo. Hay un cuerpo psíquico. Un doctor en ciencias, Raymond Moody, él trabajaba en la UCI y recogía testimonios de los pacientes. Había muchos sensores y aparatos. Y cuando una persona no tenía pulso en absoluto, el encefalograma mostraba una línea recta. Muchos describían después una vista desde arriba de lo que pasaba en la mesa quirúrgica. De todos los pacientes salvados, 100 personas describieron la vista desde arriba y lo que estaba sucediendo. Esto confirma las historias clínicas que se llevaban, pues la persona se veía a sí misma, pero todos los aparatos mostraban cero. Es decir, la persona también tiene cuerpo psíquico, se separa y vive su propia vida. Así que todo esto es real. Usted ha nombrado tantos problemas que se pueden resolver corriendo. No solo corriendo, sino también con posturas estáticas del cuerpo, ayunos, estancias en el agua y bajo el sol. Además, corriendo una persona puede llegar al matrimonio, puede llegar a la universidad, encontrar un trabajo, porque hay bloqueos de voluntad que te impiden alcanzar estos objetivos en la vida. Para mí esto es realmente el descubrimiento de la década, sin exagerar. Porque parecía que todos estos problemas se resolvían a nivel personal, profesional o espiritual, pero no físicamente, simplemente corriendo. Creo que es una oportunidad enorme para alcanzar nuestras metas, pero por otro lado me asusta lo que veo. Nuestro estilo de vida moderno, sedentario, nos condena desde el principio a ser infelices. Y no tenemos la capacidad ni psíquica ni energética para alcanzar nuestras metas en diferentes áreas de la vida, simplemente porque no nos movemos. Ya, con cada década aumenta el número de psicólogos, psiquiatras y hospitales psiquiátricos. ¿Qué significa todo esto? Falta de energía. En los antiguos textos sagrados se predijo que en esta era el principal problema de la gente sería el Shakti Kras. Shakti significa energía, Kras significa deficiencia. Es decir, el principal problema en la vida es que la gente no está en contacto con la naturaleza. Han perdido el contacto y algunos están completamente desadaptados. Si una persona tiene miedo al agua, entra al agua y se siente mal, le da escalofríos. Esto significa que necesita estar en contacto con el agua, le falta la energía del agua. Si una persona sale al sol y enseguida se siente mal, significa que necesita estar al sol, pero de manera correcta, poco a poco aumentar la exposición. Si una persona se resfría al salir al aire libre, significa que le falta energía pránica en el cuerpo. ¿A qué se refiere? La energía pránica entra en el cuerpo, comienza a curarlo, y los procesos que ocurren son tan intensos que sobrecargan a la persona. Como resultado le dicen, no puedes estar bajo el sol, no puedes estar al aire libre, no puedes estar en el agua. ¿Qué se puede hacer entonces? Puedes acostarte. Así une las manos, pon una velita allí y acostúmbrate a la tierra. En otras palabras, le están diciendo que se muera, porque el sol, el aire y el agua son las fuerzas que necesitamos consumir. Porque tenemos dos tipos de nutrición. Uno es la nutrición del cuerpo físico, la comida que comemos. Y el otro tipo de nutrición es para el cuerpo psíquico sutil, que también necesita ser alimentado. De lo contrario, vivirás apagado, medio muerto. Por cierto, antes de desarrollar mi afición a correr, durante muchos años lo odiaba. Y solo ahora empiezo a entender por qué. Porque la mayoría de las veces me obligaban, como en la educación física, a correr en círculos en un gimnasio. Como burros, en un espacio cerrado con techos bajos, y ahí te pones a correr. O en un hermoso gimnasio de vidrio, donde corres en una cinta, también entre este paraíso de metal y vidrio. Corres, pero no estás en contacto con la naturaleza. Y solo entonces, cuando empecé a correr por el bosque, o al menos simplemente por la calle, cerca de los árboles, empecé a sentir ese impulso. Hasta aquel momento tenía un rechazo constante a correr, y resulta que necesitaba precisamente contactos con las fuerzas de la naturaleza para empezar a amar esta actividad. Cuando yo era joven tenía una canción que decía hipodinamía. ¿Qué es esto? No os lo ocultaré.
falta de movimiento, es la destrucción de todas las esperanzas, es la reducción de nuestros años. Hipodinamía, ¿qué pájaro es este? Es en la espalda baja el dolor, la última oportunidad te da el destino, ya sea lluvia o nieve o calor. Vamos adelante con valentía. Viva el caminar y el correr cada día. La canción decía que necesitas correr en la naturaleza, no en un gimnasio. Pero incluso si uno está en un gimnasio, supongamos en Siberia donde hace 40 bajo cero, o en Astana ahora que está a 30 bajo cero, si uno corre afuera, definitivamente se sobrecargará con el frío. Por lo tanto, incluso si uno corre en un gimnasio, tiene la oportunidad, como un condensador, de absorber esta energía del prana. Y luego, después de correr, camina solo 15 minutos al aire libre y se siente. Cuando uno camina por el bosque después de correr, se siente bien. Es en este momento cuando se absorbe el prana. La persona se siente bien, absorbe energía en su cuerpo y se vuelve feliz, alegre. Doctor Torsunov, a menudo veo casos en los que las personas que después de una larga pausa, o incluso por primera vez, comienzan a correr, y surgen las mismas historias. Les duelen las rodillas y las articulaciones. ¿Qué debería hacer una persona en tal situación? Aquí siempre hay una bifurcación. Terminar todo esto por el dolor, o ser enemigo de uno mismo. ¿Cuál es la opción correcta? Verás, aquí es mucho más complicado porque uno acumula 3 tipos de tensiones. Cuando falta la energía del agua, lo llamo tensión estática. Se elimina mediante la inmovilidad del cuerpo. Cuando falta la energía del prana o del aire, lo llamo tensión dinámica. Se elimina mediante el movimiento. Cuando falta la energía del sol, lo llamo tono negativo. Y se elimina con el positivismo, el sol y el ayuno. Es muy importante saber que en la vida de una persona lo que se acumula más rápido es la irritabilidad o la falta de energía del agua. Y esto lleva a un alto grado de calor en el cuerpo y a procesos inflamatorios. La persona se vuelve psicológicamente irritable, susceptible, enojada y físicamente su cuerpo se sobrecalienta. Y en el estado de este sobrecalentamiento, si la persona comienza a correr, inmediatamente se intensifican los procesos inflamatorios. Por eso recomiendo a las personas que primero aprendan a estar correctamente en el agua. Es todo un sistema. Hacer ejercicios estáticos y solo luego empezar un movimiento prolongado. Aún así habrá ciertas sensaciones dolorosas en el cuerpo, pero estas sensaciones dolorosas no significan algo malo, porque hay 2 tipos de dolor. Está el dolor agudo y el dolor leve. El dolor leve es señal de sanación, significa que los órganos comienzan a reclamarte. Cuando una persona corre, no duele nada, pero duele después. Así el cuerpo dice, quiero más energía, necesito tratamiento, ya lo has dejado todo en mal estado. Tus articulaciones ya no pueden con esa carga. Dame energía, voy a reconstruir todo. Hemos comenzado una renovación en la casa y para la renovación se necesitan materiales de construcción, la energía de la naturaleza, pero te quedas en casa en ese momento y el cuerpo duele, no le gusta. Si la persona en ese momento sale a la calle, da un pequeño paseo, entonces todo se calma, porque tiene suficiente energía. Así que esto es curativo. Yo, por ejemplo, empecé a correr a los 50 años, ahora tengo 58. La primera vez corrí 500 metros y me quedé sin aliento, luego un poco más. Y en 2 años y medio ya empecé a correr para todas las 5 capas psíquicas, 17 kilómetros. Y ahora corro según el plan, una vez cada 6 días, rigurosamente. ¿Y usted no sintió dolor durante este periodo? Todo me dolía. Al principio me dolía la rodilla derecha durante 6 meses. Mis amigos me decían, deja de correr, tu rótula se está desgastando. Pero yo pensaba que soy una persona viva, todo tiene que regenerarse, no creía en eso. Luego de repente dejó de dolerme la rodilla derecha, luego me empezó a doler la cadera derecha y nunca en mi vida la había sentido así. Caminaba como si fuera con muletas. Me dolió durante 4 meses. Luego me dolió el izquierdo y con cada nueva articulación dolía menos. Luego entendí que el cuerpo primero sana lo que necesita más sanación. Me dolió todo, uno después de lo otro. Tengo problemas de columna porque viajo mucho, doy conferencias por todo el mundo, sumando 80,000 kilómetros al año. Eso es 2 vueltas alrededor del mundo. Todas las vibraciones del vuelo en el avión afectan a mis lumbares. Mis lumbares me siguieron doliendo y tratándose durante 3 años. Hoy corrí como un caballo, nada me duele. Tengo 58 años y probablemente todo se haya desgastado. Porque según la teoría de que todo en mí se está desgastando, todo ya se desgastó, nada duele, no hay problemas.
Es usted muy valiente, porque a una persona común le asustarían todos estos dolores, incluso los leves. ¿Y qué le asustará? Irá al médico, el médico mirará y le dirá que todo mal. Sí, todo mal. Así es como hablan, solo asustan a la gente. Pero ellos no saben cómo funciona el sistema. El sistema trabaja para regenerarse. Todo en nuestro cuerpo se está regenerando. Tengo un conocido que empezó a sufrir de insuficiencia renal. Le dijeron, todo mal, prepárate para un riñón artificial, diálisis. Él me preguntó, ¿puedo intentar tu método? Le dije, sí, pero con cuidado, porque estás muy enfermo, hay que hacer todo poco a poco. Y comenzamos poco a poco. En 1 año y medio, sus riñones empezaron a funcionar el doble de bien. Los médicos dijeron, increíble, eres una excepción. No es una excepción, los riñones también se regeneran. Simplemente necesitas saber cómo hacerlo correctamente, es toda una ciencia. Cuando uno está relativamente sano, puede empezar a correr y todo estará bien. Aún así, tengo un atleta de carreras que me dice, oye, tenía tan buenos resultados en el deporte y ahora han comenzado problemas. Y describe todos los problemas de la tensión estática. Pregunto, ¿corres mucho? Dice, entrenamientos diarios, maratones. Entonces le aconsejé hacer también a diario ejercicios estáticos o posturas fijas durante cierto tiempo, para evitar desequilibrio entre la estática y la dinámica. Es decir, tiene un fuerte aumento de la energía de prana en su cuerpo, pero no recibe la energía del agua ni la del sol. Le enseñé cómo equilibrar y recibir ambas energías. Al cabo de 2 meses me dice, todo bien, se acabaron los problemas. Así que es crucial mantener todo en equilibrio, en armonía. Tenemos 3 energías, no solo la del aire. También es vital aprender a absorber el agua y el sol. Así que, si lo entendí bien, primero comenzamos a correr poco a poco. Luego, si aparecen dolores leves persistentes, convivimos con ellos y seguimos adelante, pero también es importante equilibrarlo con ejercicios estáticos. Y con el agua, y hay que ir a la piscina. Por ejemplo, los buenos deportistas saben que después de correr hay que estar un rato en la piscina. Sienten que necesitan estar en contacto con el agua para mantener el equilibrio. ¿Y la sauna cuenta? Sí, pero mira cómo. Primero hay que estar en el agua, luego en la sauna y después otra vez en el agua. La gente entra directamente a la sauna, se sobrecalientan, luego al agua y se congelan, se enfrían demasiado. Por lo tanto, primero agua, después sauna y luego de nuevo agua. Recientemente estuve en Irkutsk. Entramos como 60 personas, niños, mujeres mayores e incluso personas enfermas. Todos entramos al Yenisei. Estuvimos a 7 grados para las 5 capas. Eso es unos 15 minutos estuvimos en el agua helada. Luego todos nos tumbamos, había varias saunas allí, un complejo balneario. Nos tumbamos, estuvimos allí un rato y terminamos de nuevo en el agua, un poco más en el agua al final. Y nadie se enfermó, ni una sola persona. Si se hace correctamente, incluso las personas enfermas se sienten muy bien. ¿Qué otro tipo de ejercicios estáticos se podría recomendar a alguien que no tiene acceso a fuentes de agua cercanas? Lo mejor es estar de pie junto a una pared. 13 minutos se limpia una capa, 65 minutos las 5 capas. ¿Estar al lado de la pared y ya está? Puedes aprovechar el tiempo para rezar, escuchar una conferencia o algún proceso positivo. Es como una meditación. ¿Y qué tal el yoga, los asanas? Bueno, tú sabes que los asanas duran muy poco. Necesitas estar, por ejemplo, en la postura del diamante 65 minutos para limpiar las 5 capas. ¿Qué yogi se sienta 65 minutos? Solo se queda 3 minutos en cada postura. Es decir, es más un ejercicio de calentamiento que limpieza del cuerpo psíquico. ¿Y la shavasana cuenta como un ejercicio estático? La gente también me pregunta, doctor Torsunov, ¿y si duermo? Eso también es estar inmóvil. Tienes que hacer una ascesis. Si es fácil para ti, significa que no estás limpiando nada, no hay purificación. Así que no es tan simple. Entiendo. Respecto a la frecuencia, ¿he entendido bien que corres una vez cada 6 días? Más o menos así. Si limpias las 5 capas, unos 17 kilómetros, el cuerpo se recupera en 6 días. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Si corro una vez cada 5 días, mi pulso sube un poco. Y si corro una vez cada 7 días, también sube un poco. Pero cuando corro cada 5 días, me siento un poco cansado, como si no hubiera descansado después de esa carrera. Y cuando la gente corre cada 7 días, ya aparece rigidez en el cuerpo. Porque si una persona no limpia regularmente su cuerpo psíquico, éste acumula tensión. ¿Cómo se manifiesta esta tensión dinámica?
En el cuerpo se manifiesta como rigidez, es decir, dolores de todo tipo. Eso es tensión dinámica, migrañas, estreñimiento, venas que se dilatan, enfermedad hipertensiva. La rigidez en el cuerpo y todas estas cosas son signos de tensión dinámica o falta de energía pránica. Y cuando una persona corre, está relajada, se siente genial, su psique funciona bien. No hay nada que pueda asustarlo. Los procesos de voluntad están activados. Uno disfruta de una alta calidad de vida. Es hermoso vivir. O sea, una carrera larga una vez cada 6 días. ¿Y los otros 6 días? Incluso estoy considerándolo para mí. Ejercicios, ejercicios. ¿Y si corro, por ejemplo, hasta 5 kilómetros diario y una vez por semana 17 kilómetros, está bien? Nadie niega que también debemos fortalecer el sistema muscular. Con la edad todo tipo de hernias aparecen. Por eso, además de correr, también es bueno hacer ejercicios ligeros, inclinaciones, sentadillas, flexiones, un poco de peso en el gimnasio. Eso también está bien. ¿Qué opinas sobre el yoga? Lo he practicado toda mi vida. ¿Practicas hatha yoga o alguna otra? Tengo mi propio estilo, solo 4 o 5 ejercicios, pero durante mucho tiempo. Me inclino hacia adelante y inclinándome estiro las piernas. Así me siento. Luego las piernas para atrás, luego el pino y la postura de la vela. Más o menos es esto. Ejercicios simples, un pequeño conjunto. Lo hago mucho tiempo, 2 horas. También es una forma de limpiar el organismo con esos ejercicios. En general, hago ejercicios cada día. Lo habitual es que primero mueva la cabeza durante mucho tiempo, así de lado a lado, unos 8 minutos. Wow. Luego así arriba y abajo, unos 8 minutos. Luego hago una plancha con los brazos, también por mucho rato. Eso es cada día. Estos lo intento 4 veces por semana. Luego la plancha invertida, también mucho tiempo. Luego 60 flexiones, 100 sentadillas, 216 inclinaciones y balanceos de brazos. Así es el conjunto para todos los músculos, como un calentamiento. ¿Por qué mucho tiempo con la cabeza? Porque trabajo con la cabeza. Se acumula tensión, tengo que estirar el cuello y la cabeza porque toda la energía negativa se acumula aquí. Si alguien, digamos, trabaja mentalmente, necesita aprender a girar la cabeza mucho así, para descargarse de tensiones. Esto es algo nuevo, pero definitivamente lo probaré. Estamos hablando de hacer ejercicio, y se supone que se hace por la mañana. Me interesa lo siguiente. ¿Deberíamos correr y realizar tanto carreras cortas como largas y otros ejercicios dinámicos y estáticos más a menudo por la mañana? ¿O esto no tiene importancia? Tiene importancia. Cuando el sol sale y hasta el mediodía se produce la curación del organismo. El sol sale y nos cura. La energía del sol sube y proporciona limpieza del organismo y su curación. Por lo tanto, desde las 6 al mediodía es tiempo para la curación del organismo. Pero no significa que si corres de 12 a 6 no servirá para nada. También está bien. Pero en ese momento otros procesos ocurren. Por ejemplo, si corres por la tarde-noche te dará un efecto de relajación. Si es por la mañana es para la limpieza. Y si es durante el día el cuerpo lo toma más como trabajo y pues es más tonificación. También es importante saber que la limpieza del cuerpo implica una carrera prolongada, tranquila, alegre y suave. Correr muy tranquilo, en un estado de calma o caminar de manera tranquila, sin acelerarse. No es una carrera forzada, por ejemplo, cuesta arriba. Es una carrera muy tranquila y suave. Así se hace precisamente la limpieza. La limpieza es cuando te sumerges en el agua. Y por otro lado está la tonificación del cuerpo. La tonificación es estar bajo la ducha. Sobre clavos también es tonificación. Cuando haces un acelerón repentino, corres cuesta arriba. Todo eso es tonificación del cuerpo. Esto aumenta las reservas, la resistencia. Pero si hablamos de la longevidad y de limpiarse de bloqueos, esto se hace en un estado de calma y durante bastante tiempo. Es muy importante distinguir estos tipos de cargas, porque cuando una persona tiene bloqueos fuertes con la edad y comienza a correr de manera intensiva, puede acabar con un infarto. Es decir, primero hay que limpiar el organismo y después añadir intensidad de esta manera. Por cierto, lo de infartos, conozco el tema. Un conocido que tiene más de 55-60 años. Él antes solía correr bastante activamente. Luego tuvo una pausa larga. Después quería volver, pero su mujer no le dejó. Ella le dijo,
¿A dónde vas ahora? Ya no eres joven. Dios no lo quiera, algo te podría pasar. Y se lo prohibió. Él dejó de correr. Correcto, es hora de buscar un terrenito cerca de Almaty, un pequeño lote, un árbol que te guste, una piedra. ¿Qué correr? Ni en broma. ¿Cuánto más quieres vivir, no? Si hablamos en serio, hizo bien en prohibírselo. Pero no digo de correr, sino de que hay que empezar poco a poco. Cuanto mayor eres, más lenta es la adaptación. Comienzas caminando, luego poco a poco corres. También se necesita la estática paralelamente. Agua, aire fresco, sol, todo en conjunto, y así te irá bien, tendrás buenos resultados. Si empiezas a correr como un caballo a los 50 años y antes tuviste una pausa de 8 años, te puede pasar algo, puedes hacerte daño. Así que hemos fijado la mejor hora para correr, que es entre las 6 a las 12 por la mañana. Cuando recién levantamos, cuando suele ser la hora del desayuno. Yo siempre pensé que no se debe comer antes de correr, que hay que hacerlo con el estómago vacío, para que nada moleste. Luego me encontré con el punto de vista de que necesitamos glucosa, porque sin glucosa las glándulas suprarrenales se sobrecargan. Y es algo que al ejercerse nos causaría daño. Empecé a comerme un plátano antes de correr. ¿Es correcto? No les hagan caso. ¿No hacer caso? Se produce todo por sí mismo. ¿Acaso somos pobres? Tenemos glucosa en el cuerpo. Tenemos almacenes, reservas, cuando el organismo necesita la toma del hígado. Hay reservas de azúcar en el hígado. Así que si el cuerpo necesita, tomará. Tiene de dónde tomar. Entonces es mejor ir a correr en ayunas. Mejor en ayunas porque hay menos carga sobre el cuerpo. Con el estómago vacío, todo tu cuerpo respira prana. Hay dos tipos de alimentación y no se deben mezclar. Cuando alimentas el cuerpo físico, no debes moverte mucho. Y cuando alimentas el cuerpo psíquico, no debes comer, porque si mezclas los dos tipos de alimentación, comienza el caos en el organismo. A menudo he tenido esta sensación cuando salgo a correr por la mañana. Por ejemplo, después de correr 10 kilómetros. En ese momento comienzo a sentir hambre. No es hambre, es falta de agua, es una señal de que necesitas estar más en el agua. Si vas a estar más tiempo en el agua, se va a reducir la tensión estática. Cuando una persona tiene tensión estática, durante la carrera su pulso sube mucho, se calienta y esto puede dar la sensación de hambre. Eso indica la falta de ejercicios estáticos prolongados y la falta de tiempo en el agua. Si lo haces correctamente, entonces no sentirás hambre, no tendrás calor, ni el pulso subirá, todo estará bien. Muy interesante. Pero por alguna razón todo lo que acaba de describir me provoca rechazo. Me gusta correr, pero estar de pie, todos los ejercicios estáticos, como que no. Es porque tienes una fuerte tensión estática en el cuerpo. Tienes un bloqueo en la tercera capa psíquica. Este bloqueo psíquico causa trastornos vasculares. De ahí viene la presión baja, los mareos, a pesar de que corras. Esto es otra cosa, es tensión estática. Es la siguiente etapa de tu vida porque ya tienes un desequilibrio del agua. Cuando uno tiene miedo al agua, significa que hay una gran tensión estática. Esto ya es peligroso. Cuando entendí esto, empecé a estar más en contacto con el agua. Pero la tensión estática puede ser de diferentes niveles. Cuanto más fría es el agua, más eficaz es para eliminar la tensión estática. Yo, por ejemplo, antes, cuando me metía en el agua por debajo de 11 grados, me daban calambres. Tuve que entrar 5 veces antes de poder meterme en agua helada. Cuando entendí esto, empecé a estar en agua templada, pero por mucho más tiempo, para limpiar 5 capas psíquicas. Hay un gráfico que dice, si el agua está a 28 grados, debes estar 70 minutos, mucho tiempo. Si está a 22 grados, 40 minutos. Si el agua está a 3 grados, entonces solo 4 minutos y medio. Si no te gusta el agua fría, puedes empezar con 24 grados. Comencé con estar en el agua a 22 grados durante 40 minutos y lo hice durante un mes, porque los bloqueos se eliminan lentamente. Los acumulamos durante mucho tiempo. Luego entré en agua a 11 grados y vi que no tenía calambres, es decir, la tensión estática general había disminuido. Y después recuerdo que estaba en Minsk.
Allí hay un spa con una piscina a 0,2 grados, hasta las paredes cubiertas de hielo. Tienen un refrigerador allí y enfría mucho. Entré allí. Bueno, el cuerpo se pone rígido, pero no tuve calambres. Tuve algunas sensaciones desagradables. Estuve allí durante 4 minutos y medio para las 5 capas psíquicas y luego fui al baño de vapor. ¿Estaba de pie? ¿Los pies al ancho de los hombros, brazos abajo? No, los brazos no estaban abajo. En agua muy fría es mejor levantar los brazos, pues en un hoyo de hielo los dedos de las manos se congelan mucho. En los pies no pasa nada, allí todo bien, mejor estar como hasta el pecho, con los brazos levantados. Puedes usar manoplas, incluso ponerse un gorro, porque solo tienes frío en la cabeza y las manos, en lo demás no. ¿Y no te mueves? Puedes moverte, pero es más difícil en un hoyo de hielo. Si no te mueves es más fácil, si te mueves ya no es tan fácil. Por cierto, ahora se han puesto muy de moda esos barriles de agua fría. Después de hacer deporte, la gente se sienta allí y aguanta. ¿También cuenta como ejercicio estático? Directamente con hielo. Genial, hay que probarlo. Pero tú no puedes empezar de inmediato, tienes una fuerte tensión estática. Puedes empezar a 22 grados. Incluso en agua a 22 grados te temblará el cuerpo porque el temblor es justo la limpieza de la tensión estática. Eso es señal de tratamiento. Mi mente dice, te resfriarás, ten cuidado. ¿Te resfriarás? Sabes que tienes un bloque en la tercera capa. Si entras en agua a 22 grados, quédate 7 minutos y medio para la primera capa, luego otros 7 minutos y medio para la segunda. Después de 15 minutos comienza tu bloqueo. Y generalmente, ¿cómo reacciona la gente? Entro en el Mar Negro, estoy allí limpiándome las capas, observo a la gente, veo esos bloqueos. Entra un hombre. Tengo un reloj y sé la temperatura del agua. El hombre entra y yo pienso, y él tiene un bloque en la segunda capa. Pienso, ahora nadará 10 minutos y saldrá. Luego entra una mujer. Cronometré a todos. Veo que todos salen en los bloqueos. Eso significa que están arruinando sus vidas, porque cuando llegas al bloqueo se acumula la energía como en un condensador y luego sales, y eso es lo que causa el resfriado. Es decir, te tiembla el cuerpo, tienes que esperar a que se relaje y luego salir. La gente tiembla y sale en los bloqueos y eso se llama ley de mala suerte. Por eso todos se enferman, luego tienen resfriados. Vienen al mar, luego comienzan los resfriados porque sobreexcitan, sobrecargan el cuerpo. Su energía se acumula hasta el bloqueo y el organismo se vuelve loco. Interesante. Doctor Torsunov, usted dijo que empezó a correr a los 50 años. En mi entendimiento, si una persona no corre incluso antes de los 40 años, entonces ya no correrá. Usted comenzó después de los 50 años. ¿Cómo llegó a esa decisión? He estado escuchando sus conferencias durante los últimos 12 años, y hace 5 o 6 años empecé a notar menciones constantes de que se necesitan ejercicios dinámicos. Y usted con su ejemplo inspiraba. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué le inspiró? Me acordé ahora de un chiste. Doctor, ¿voy a vivir? Bueno, no le aconsejaría a esa edad. Yo corría en mi juventud. Luego aparecieron algunas ideas conceptuales incorrectas. Escuché en una conferencia que si corres, respiras más a menudo y la respiración frecuente reduce la esperanza de vida. Esa información era errónea, incorrecta, así que pensé que, entonces no debía correr. Dejé de correr y eso fue un grave error porque hasta entonces tenía una salud excelente, hasta los 30 años. Luego, durante 20 años no corrí, me dediqué a yoga y a estar en el agua. Pero con la parte dinámica empecé a tener enormes problemas en el cuerpo. Una vez en el aeropuerto, entre terminales, llegué al lugar equivocado, corrí 500 metros y casi me ahogo. Pensé, algo no está bien conmigo, fue como a los 50 años. Decidí que necesitaba correr. Luego empecé a entender que era una limpieza del cuerpo, no solo un entrenamiento. Y empecé a correr poco a poco. Si haces todo en equilibrio, puedes empezar a los 60 o 70 años, poco a poco, pero cuanto mayor eres, más suave y más lento debes empezar. Y ya está, el cuerpo puede recuperarse a cualquier edad. Solo cuanto mayor es una persona, más difícil es absorber la energía de prana, agua y sol en el organismo. Cuesta más absorberla.
y para absorber se necesitan prácticas de ascetismo. He estudiado a todos los longevos, y todos hacían alguna de estas tres ascesis, o movimiento prolongado, o ayuno, o estar mucho tiempo al sol, sanándose con él, o posturas estáticas como las que hacen los yogis, al menos hacer un tipo de postura. Y si la persona hace todo esto, todo en conjunto, y lo hace correctamente, entonces puede vivir mucho tiempo, porque el cuerpo siempre está listo para recuperarse. Necesita energía para esto. Sin energía no hay recuperación. ¿Qué son las enfermedades crónicas? Son bloqueos en el cuerpo psíquico. La energía no fluye del cuerpo psíquico al cuerpo físico. El organismo primero se debilita y luego, con una dieta incorrecta y el estrés, comienza un proceso inflamatorio porque estás sobrecargando tu cuerpo. Doctor Torsunov, todo lo que cuenta es muy interesante. Y lo que parece increíble es que me identifico mucho con ello. Especialmente porque hay una base empírica que confirma mucho de lo que está diciendo. Y siempre he tenido una pregunta todo el tiempo que he escuchado sus conferencias. ¿Cuál es la fuente de este conocimiento? Claramente no de la medicina tradicional, pero tampoco parece ser del todo Ayurveda. ¿Qué es esto? ¿Dónde obtuvo esos conocimientos? La Ayurveda también es parte de esto, pero también existen antiguos textos sagrados que describen el cuerpo psíquico humano. Esto me interesaba mucho. Incluso los médicos ayurvédicos no saben mucho del tema. No lo entienden, siguen tratando al hombre a nivel del cuerpo físico. Aplican estos términos más al cuerpo físico. Incluso la Ayurveda lo explica no como un movimiento de energía en el cuerpo, sino como un movimiento de moco u otro tipo de movimiento. Ellos hablan de lo psíquico en términos de lo físico. Dicen que hay tensión en el cuerpo, es dosha vata. Hay acumulación de calor, es dosha pitta, y hay acumulación de moco, es dosha kapha. Todo esto existe, nadie lo niega. Son los mismos desequilibrios solo a nivel del cuerpo físico, desequilibrios energéticos, pero también hay desequilibrios energéticos a nivel del cuerpo psíquico. Y estos desequilibrios están todos relacionados con la falta de energía solar, agua y aire. Somos hijos de la naturaleza, no somos hijos de la sala de ordenadores o de la planta 25, porque en la planta 25 no hay contacto con la tierra. Para que se active la limpieza del organismo, uno debe tener en cuenta dos factores. El primer factor es que debes estar al aire libre, y el segundo factor consiste en estar en contacto con la tierra o cerca de la tierra. Si corres en un gimnasio en el piso 20, por ejemplo, será una historia completamente diferente. No será la misma limpieza. Será mucho más complicado, porque la tierra evita que la persona se sobrecargue. Es como un buffer, un sistema de amortiguamiento que evita cualquier sobrecarga en el cuerpo. Y en el espacio abierto entran las energías en el cuerpo. Si no estás en el espacio abierto, las energías no entran. Uno entiende claramente la diferencia. Estoy en el balcón o con la puerta abierta cerca del balcón. Son cosas completamente diferentes. Prueba a estar cerca del balcón. Es el mismo aire, el mismo oxígeno. Pero cuando sales al balcón, de inmediato sientes esa sensación de cuando estás afuera. Son sensaciones completamente diferentes. Por eso nada puede reemplazar a la naturaleza. Debemos cuidar este mundo. Debemos proteger los bosques, los campos, las montañas. Debemos protegerlo todo. ¿Y cuál es esta área del conocimiento? ¿Cómo se llama? ¿Medicina oriental o medicina integrativa? Este conocimiento proviene de antiguas fuentes védicas, de los textos sagrados. ¿Hay algunas obras específicas que usted utiliza más en su práctica medicinal? Hay un poco de todo. Y en el Srimad Bhagavatam se menciona el cuerpo psíquico. Habla de que hay tres aspectos del cuerpo psíquico: la mente, la inteligencia y el ego. Es un tema para desarrollarlo aparte. Todas las capas psíquicas que mencioné son la energía de la mente humana. También está el intelecto y el sentido de la autoestima. Eso es otro tema de conversación. Hay obras específicas, por ejemplo, las Yoga Sutras de Patanjali. También hay textos tántricos que describen los nadis, que son los canales psíquicos del ser humano, y están shrotas. Los nadis son canales psíquicos a través de los cuales entra la energía del sol, el agua y el aire.
Hay tres principales canales psíquicos en el ser humano, tres nadis principales. El nadi llamado Sushumna comienza en la coronilla, pasa a lo largo de la columna vertebral hasta el coxis. La columna vertebral se alimenta de este nadi. A través de él fluye el prana o la fuerza vital. Cuando uno quiere vivir, la energía pránica entra en su cuerpo. Otro, Pingala Nadi, va a lo largo de los ganglios paravertebrales, en el lado derecho. Por él fluye la energía del sol. Y el tercero es el Ida Nadi. Va por el lado izquierdo también a lo largo de la columna y los ganglios paravertebrales, en el plano psíquico sutil. Es por él que fluye la energía del agua. Estos tres nadis introducen energía en el cuerpo, estos tres tipos de energía. Luego, esta energía se distribuye por las capas psíquicas. También existen los shrotas, son canales psíquicos que llevan energía a los órganos internos. Los nadis son canales psíquicos donde se desarrolla la vida psíquica del ser humano. Incluso tenemos conexiones, hilos que nos vinculan con otras personas. Los nadis son canales psíquicos que dan vida al cuerpo psíquico. Para darle vida al cuerpo físico, los nadis distribuyen la energía a través de los canales shrotas. Los shrotas son canales psíquicos que envuelven cada órgano en el cuerpo, cada estructura, como si fueran bolsillos, y suministran energía al hígado, a los riñones. El tipo de la energía que fluye depende de la ubicación de los órganos. Por ejemplo, en el lado derecho, el hígado, la vesícula biliar, el pulmón derecho reciben energía del Pingala Nadi, es decir, necesitan energía solar. En el centro, la columna vertebral, el estómago, los intestinos, los vasos sanguíneos, los pulmones requieren la energía pránica. Y del lado izquierdo, el corazón, el páncreas, el riñón izquierdo necesitan la energía del agua. Pero no es solo así, hay una mezcla. La energía del agua está relacionada con la sensación de amor, las relaciones cercanas y la vida personal. Y su falta puede causar enfermedades. Cuando uno sufre en su vida personal, le duele el corazón. Y cuando las funciones de la voluntad sufren, le duele el hígado. Esto ya está relacionado con la energía solar y la del Pingala Nadi. Cuando una persona se enfada o trabaja en exceso, de repente le duele el hígado. Si alguien no está contento con su trabajo, puede tener problemas con el estómago, como úlceras o problemas intestinales. Todo esto es un conocimiento muy profundo y es imposible explicarlo completamente en una sola conversación. Entiendo que en su práctica usted se basa principalmente en el sistema de conocimiento védico, ¿es así? Sí, desde que terminé mi carrera de medicina convencional, me he dedicado a esta rama. Es muy interesante el hecho de que usted pasó de la medicina tradicional a la védica. Defendí mi tesis doctoral en base a mis conferencias. Me licencié en un área de la medicina que se llama salud pública. Es mi especialidad. Estudia cómo los diferentes procesos afectan la calidad de vida. Demostré que las personas que siguen mis recomendaciones tienen una mejora significativa en su calidad de vida, mantienen sus familias, tienen éxito en el trabajo y mejoran su salud. He constatado los cambios en la vida de las personas que se produjeron gracias a seguir una vida correcta. Es decir, incluso dediqué la tesis a estos temas. La defendí en Rusia, en Moscú, aunque no hablé específicamente sobre el cuerpo psíquico. Sobre este tema hablo más en conferencias públicas. Pero a través de un estudio estadístico, demostré a la medicina moderna que estos métodos funcionan. Volviendo al tema de correr, un punto a aclarar. Ahora estamos en el entretiempo. Es el periodo de resfriados. La inmunidad de todos ha bajado. Y cuando uno empieza a ponerse enfermo, ¿cuál es su primera reacción? Lo primero es acostarse bajo el edredón, relajarse y sobre todo no moverse. Té y sopa al lado, y ya está. También he oído que, por el contrario, hay que salir a caminar, que eso estimula el sistema inmunológico. La verdad siempre está en el punto medio. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es cuando hay movimiento en el cuerpo para destruir el virus. Se necesita energía, y para eso movimiento, actividad. Si no hay movimiento, ¿de dónde sacamos fuerzas? Para curarse se necesita fuerza, energía del prana. Por otro lado, el cuerpo se cansa mucho luchando, por lo que necesita descanso. Así que mis consejos son estos. Si no duermes, entonces sal. Si no sales, entonces duerme. Si estás enfermo y cansado, túmbate y descansa.
Si tienes energía, abrígate para no enfriarte y ve a hacer ejercicio de movimiento prolongado al aire libre. ¿Eso estimulará las defensas? Claro, son las dos cosas. Por un lado, descanso. Por otro, movimiento prolongado. Si alguien tiene fiebre de 37,5, por ejemplo, ¿aún así debe salir? ¿Y cuánto tiempo aproximadamente? El tiempo que puedas. ¿Con 30 o 60 minutos sería suficiente? Sí, está bien. Que sea ininterrumpido, ¿verdad? Lo importante es que camines y respires el aire fresco. Si te cansas, duerme. Esa es la manera de tratarse. Tiene sentido. Desde pequeños nos enseñaron que si estás enfermo debes quedarte en cama. Sí, y tienes que cruzar los brazos así, encender una vela. Y si te cuesta un poco respirar, directo a cuidados intensivos, luego respiración artificial y finalmente a la morgue, donde te pondrán bajo una sábana blanca. Me gusta mucho tu enfoque y destacas exactamente nuestra tendencia que hay en nuestra cultura de descartar a la gente de cualquier edad y en cualquier situación de inmediato. Conozco mi cuerpo, y si alguna vez siento que empiezo a ponerme enfermo, apenas me siento enfermo, no solo camino, corro al aire libre. Luego me baño en agua helada, luego voy a la sauna, y allí este virus simplemente se quema. Pero si dejo pasar el momento y ya estoy enfermo, entonces camino y descanso. Pero si noto el comienzo del resfriado a tiempo, hago una larga carrera, luego al sol, el sistema inmunológico explota y simplemente quema la enfermedad, la destruye. Pero no es para todo el mundo, solo la gente entrenada puede hacerlo. En general, todo el mundo debe tener cuidado. Interesante. Pues mi padre siempre ha seguido una lógica parecida. Se pone un poco mal y dice, hay que sudar, hay que correr. Y mi madre le decía, al contrario, deberías acostarte. Toda mi infancia vi esta dicotomía, el conflicto entre estas dos opiniones. La verdad está en el punto medio. Así es como lo tiene que hacer un especialista, una persona que ya conoce su organismo. Porque si una persona sin experiencia hace esto, puede terminar con una neumonía en cuidados intensivos. Puede empeorar la situación al contrario si se sobrepasa. Sin duda, porque no conoces el estado de la enfermedad. No tienes un cuerpo entrenado. He probado correr con vientos fuertes, bajo la lluvia o la nieve, en una tormenta, y no me pasó nada. El cuerpo lo disfruta aún más. Cuando tú ya estás entrenado, agua helada, genial, el sol fuerte, genial, el viento fuerte, perfecto, todo alegra a tu cuerpo cuando estás entrenado. Y si no lo estás, todo esto puede llevar a consecuencias indeseadas. ¿En estos 8 años ha cambiado su sistema inmune? Es decir, ¿se enferma menos o igual? No me enfermo. ¿En absoluto? ¿Y antes se enfermaba? Antes un poco a veces, y ahora para los resfriados uso mis propios remedios preventivos. Como para los resfriados. Solo hago prevención. Hay que usar ciertos tipos de aceites, rociarlos en la nariz y la boca antes de ir a lugares con mucha gente cuando eres propenso a enfermedades virales. El virus se asienta en la mucosa, pero el aceite permanece en la mucosa durante 8 horas. El virus se debilita y si entra en el cuerpo se produce rápidamente la inmunidad y si muere aún mejor. El aceite de camelina, por ejemplo, tiene un amplio espectro de acción. También lo llaman aceite de lino falso o sésamo de bastardo, y otros aceites como el de cúrcuma, de comino negro, aunque no aplicarlo en la mucosa porque es muy fuerte y puede quemarla. El aceite de clavo también, los aceites naturales, no aceites esenciales. Y simplemente rocías un spray en la nariz y en la boca y listo, protección y prevención contra los virus. Genial. Gracias. En general, muchas gracias por todas las recomendaciones. Yo, seguramente como todos los que han escuchado esta conversación, he sentido un nuevo impulso para correr y hacer ejercicios. Esto es especialmente inspirador porque no solo te lo dice uno que tiene conocimientos, sino alguien que lo aplica en sí mismo. Y además una persona que está francamente en una edad considerable. Si uno dice que es médico, pero no hace nada él mismo, solo da consejos, entonces simplemente está mintiendo, es un charlatán. Hay muchos así ahora. Por eso, si quieres ser médico, primero pruébalo en ti mismo. Tenemos otra situación. Pasas cerca del hospital, ves personas con batas blancas y fumando todos juntos. Tal vez no todos, pero juntos. Pero juntos. Cuando había COVID, ellos, juntos con los pacientes, acababan en cuidados intensivos. Sabemos esas historias. Hay que vivir correctamente.
Bueno, queridos amigos, vamos a dar por terminada nuestra conversación. Os animo a seguir todas las recomendaciones que habéis escuchado aquí. Llevad un estilo de vida activo, vivid mucho y prosperad. Os deseo lo mejor. Hasta luego.